Creo uno se identifica. Bueno, a nivel mundial, pues tengo que aceptar que a mí me influyó mucho pues, la visión de Marx, la visión de Engels, el trabajo de Gramsci, el trabajo de Trotsky, el trabajo de gente como Walter Benjamin. Por supuesto, la visión de los surrealistas, ¿no? Todo el trabajo que hicieron los surrealistas me influyó mucho, o tuvo un peso importante en mi formación a nivel político. Figuras como Gandhi, figuras como Fidel Castro, figuras como Nelson Mandela, Martin Luther King, y a nivel nacional pues han tenido mucha influencia en mí. Considero que son personajes políticos importantes de la izquierda. Por supuesto que los Flores Magón, Daniel Cabrera, los liberales, Vicente Riva Palacio, por ejemplo, gente como Ignacio Ramírez, gentes como Guillermo Prieto, y ya entrados en el siglo XX, pues por supuesto que me conmueve mucho el movimiento zapatista, me conmueve muchísimo el movimiento sindical mexicano, el trabajo de Campa, el trabajo de Vallejo, la lucha del doctor Nava, la lucha de Cárdenas, por supuesto, el trabajo indigenista de Marcos, y hoy en día, por supuesto, que López Obrador, ¿no? Me parece que es una figura importantísima, no solo de la izquierda, ¿no? Sino que es un referente ético muy importante para este país. El marxismo fue para mí importante. O sea, todos los escritores de la corriente marxista fue importante para mi formación. El Che Guevara indudablemente fue un motor de mi generación. Los acontecimientos del 68, Valentín Campa fue muy importante como un formador, no en el sentido de la letra, sino en el sentido de la acción, en el sentido de la consecuencia, en el sentido de sus acciones de vida. Valentín Campa fue para mí un agente importante. Miguel Hidalgo en México, ¿no? Miguel Hidalgo por su actitud irreverente ante la sociedad, ¿no? Un Miguel Hidalgo que a sus alumnos les decía que la masturbación no era algo pecado, que si no Dios no lo hubiera inventado la masturbación. Un Miguel Hidalgo que tuvo 3 señoras, 4 hijos. Un Miguel Hidalgo que no se dejaba tomar por la Santa Inquisición, e incluso el zorro le decían a Miguel Hidalgo, los derrotaba con sus argumentaciones. Ese Miguel Hidalgo para mí es el héroe de héroes de nuestro país por su actitud de irreverencia ante el Estado, ¿no? Cuando les comulgan los sacerdotes y él les dice, pues, no les hagan caso, su Dios es el dinero, a Abad y Queipo y a los que lo habían excomulgado, ¿no? Ese es el En el aspecto internacional me atrae y me sigue atrayendo y me atrajo sobremanera la figura de Trotsky. La figura de Trotsky como revolucionario perseguido, como intelectual de muchos vuelos, de muy altos vuelos, como preso político y como mártir, pues, que fue la culminación. Pues yo creo que los de todos los mexicanos, ¿no? Tiene usted a Hidalgo, Zapata, bueno, Benito Juárez, un gran mexicano también con una idea de un nacionalismo, pues derrotó toda la vida de él, ¿no? Fue una vida de lucha, de defensa del territorio y defensa de los mexicanos, que en aquel entonces éramos muy pocos. Y este sentido de propiedad del territorio el que habitamos, de la historia que tenemos. Y luego la lucha de Zapata, la de Cárdenas, la de Lázaro Cárdenas, y la de pues, los presidentes que con todo y sus fallas, sin embargo, lograron un rumbo en la historia que hizo que México avanzara en el campo económico, en el campo social, en el campo de la cultura. Llevando la justicia y la razón, mujer.
Yo recuerdo de manera muy importante en todo el movimiento sindical de los años 70, los años 80, lo que fueron las primeras huelgas de los sindicatos universitarios, el movimiento de la tendencia democrática del SUTER, de manera muy importante la primera campaña presidencial de Arnoldo Martínez y Verdugo, y la incursión después de muchos años del 68, en 1982, lo estoy muy presente, de nueva cuenta al Zócalo de la Ciudad de México, el 19 de junio de 1982, si mal no recuerdo, hay que checar bien la fecha. El Zócalo Rojo lo tengo como un referente, como un parteaguas después del 68 de lo que fue el trabajo democrático de la izquierda. Por supuesto, el 2 de julio del 88, que marca un hito muy importante en todo lo que es la vida democrática del país y el surgimiento de una nueva fuerza vinculada de la izquierda al cardenismo, que vale mucho la pena. El triunfo en 97 al Ingenio Cárdenas en la Ciudad de México, que es imborrable. Y otro que va a quedar muy enmarcado en la memoria de los mexicanos va a ser el 2 de julio del 2006. Pues mira, nosotros año con año buscamos, por un lado, que se mantenga una conmemoración de izquierda del 1 de mayo, digamos, con una visión de izquierda, recobrando la lucha que dio lugar a eso. A nivel nacional es muy importante el 10 de abril, la muerte de Emiliano Zapata. También reivindicamos y tratamos de desarrollar actividades en torno a el Che Guevara, en particular la muerte del Che Guevara. Y hay otras conmemoraciones que son más locales, bueno, como el 2 de octubre, el 10 de junio y más recientemente, pues la fecha en que se rompió la huelga de la UNAM del CGH y entró la PFP, 6 de febrero. Pues todo tiene su momento en la historia, ¿no? Y desde luego todos tienen que ver con las revoluciones fundamentalmente violentas. La revolución de octubre en Rusia, que sacudió al mundo. Antes la revolución francesa, más tarde la revolución cubana, que en su estallido inicial tuvo una repercusión muy fuerte en América Latina. Pero yo creo que aquí, hablando de vivencias y de experiencias personales, pues en mi caso el movimiento de 1968, el movimiento estudiantil, fue clave y fue un parteaguas en México. A mí me gusta mucho hablar con los jóvenes, digo, voy a hacer una digresión para llegar a eso. Me gusta mucho hablar con los jóvenes diciéndoles, por ejemplo, los jóvenes que simpatizan hoy con el zapatismo, con otros, recordándoles lo que hizo la generación del 68 y de principios de los 70. Esa generación, después de sufrir la masacre del 2 de octubre, etcétera, no se quedó a lamerse las heridas. Esa generación salió a las fábricas, a las colonias, al campo. En realidad puede decirse que todo lo que existe hoy, en buena medida lo creó esa generación de jóvenes que se fue a trabajar. La izquierda pues podría conmemorar el triunfo de Juárez frente al imperio, el propio 15 de septiembre, que conmemoramos un precursor. Ayer que iba sobre Reforma y veía la columna, que es muy bonita, pensaba, ¿cómo somos nosotros? O sea, nosotros celebramos con un precursor, no con el que materializó la independencia, porque la materializó, era un tipo pragmático y representa otros intereses. El pueblo de México es un pueblo en eso muy sensible y muy generoso, ¿no? Muchos de sus héroes son hombres que fueron derrotados en su momento, pero que sin embargo su ideal se sobrepuso a su propia causa y nuestra gente lo rescata. Entonces, pues no, te reiteraría, sin pensar en fechas en especial, en momentos en especial, me parece que nosotros la gran celebración la tendremos cuando hayamos ganado la presidencia de la República y empecemos a cambiar el rumbo del país. Si una cosa nos enseñó el CEU es que podíamos disputarlo todo y apropiarnos de todo. Si tú recuerdas, porque estuviste ahí,
nos reapropiamos del himno nacional que era exclusivo de los actos burocráticos del PRI y del gobierno, y lo hicimos un canto de los estudiantes en lucha. Nos apropiamos de la bandera nacional y encabezamos con ella nuestros mítines. Nos apropiamos de la Goya universitaria, que era propiedad de los porros y las barras de delincuentes asociadas a los deportes universitarios. Nos apropiamos de los edificios, nos apropiamos de la universidad como reto cultural, y la izquierda mexicana en muy distintos momentos se ha ido apropiando de cosas. El Zócalo. Fíjate que cuando teníamos prohibido, después del 68, el gobierno nos prohibió hacer manifestaciones y teníamos prohibido entrar al Zócalo. Cuando queríamos ir como maestros democráticos el 1 de mayo a llegar al Zócalo y decirle al presidente sus verdades, no nos dejaban. Entonces, a mí me tocaron varias golpizas de los charros contra los democráticos para que no pasáramos al Zócalo. Solamente llegaban al Zócalo los oficialistas, los charros, pero los democráticos teníamos prohibido llegar. En 1981, cuando se funda el PSUM, se hizo el Zócalo Rojo, donde Alejandro Gascón Mercado tuvo un discurso impresionante, que de hecho hay un libro que se llama así, El Zócalo Rojo. Ese día ganamos el Zócalo, o lo recuperamos, porque de tenerlo prohibido, de no poder entrar en una manifestación al Zócalo y tener los militares enfrente y llegar, fue así como ganar para la izquierda y para las luchas democráticas el Zócalo. Y te mencionaría dos cosas. De ahí en adelante se quitó la prohibición y ya todo el mundo hace marchas y el Zócalo es nuestro. Recuperamos nuestro Zócalo. Porque antes, por ejemplo, sí llegábamos al Zócalo. Pero te voy a platicar solamente un 1 de mayo muy rápido. Un día donde estuvimos un contingente gigante de la gente, los charros nos tenían organizada una paliza y tenían contratados camiones llenos de palos, unos palos así de gordos, para golpearnos. Y los charros llegarían por determinadas calles, llegarían hasta los camiones, bajarían los palos y nos esperarían en un punto para golpearnos. Nosotros descubrimos dónde estaban los camiones y mandamos brigadas a sacar los palos, y nosotros teníamos igual de palos y ellos tenían igual de palos. O sea, estábamos armados los de un bando y los del otro. Ellos llamaron al ejército y el ejército se acomodó en todo Madero y nosotros entrábamos del eje central por Madero. Y veníamos, aquí estaba el ejército, nosotros veníamos entrando, y hubo un momento en que dijimos a donde pare. Entonces dimos 20 pasos atrás, pero imagínate un contingente de miles en Madero gritar hasta 20, 1, 2, e íbamos dando pasos hacia atrás, pasos grandes. Había una brigadota de 500 maestros hasta el frente, y cuando se cubrió el 20, pensaron los militares, los del ejército, que ya nos íbamos a ir o algo pasaba, se destantearon, y era para agarrar vuelo y correr. Y penetramos, los militares no supieron qué hacer y se abrieron y entramos al Zócalo. Fue una de las cosas que en el corazón no sé cuántas cosas sentía. Claro, ya para entonces no sé cuántos heridos había y hasta muertos en ese momento. Pero eran las maneras de entrar al Zócalo, hazme favor. Entonces, por eso cuando pudimos entrar con el PSUM, que inauguró eso, ya se liberó el Zócalo. Ay, perdón que me detenga tanto, me emocioné. Pues sobre todo por el 68, aunque no solo, también Cárdenas ahí citó a la gente para que le aportaran recursos para el pago de la indemnización a las compañías inglesas petroleras y a las otras. Y entonces el Zócalo es para nosotros la plaza mayor también políticamente hablando, y como la usamos en 68 y luego nos la prohibieron, pues con mayor fervor regresamos precisamente en el 88, ¿verdad? Y de entonces para acá pues colmamos el Zócalo siempre como un acto de afirmación de la izquierda, en todas las condiciones, en luchas de trabajadores, en luchas sindicales y también en las luchas partidistas. El Zócalo.
La izquierda, en mi caso, yo veo que los partidos políticos de izquierda caminan hacia donde yo no quiero. Caminan en sentido inverso a lo que nos decía nuestra educación política y nuestra formación ideológica. Y nos alejamos. ¿Qué me encuentro después de varios años? Encuentro un perfil de militante político y, lo más grave, un perfil de militante, de dirigente político, ya no digamos con una endeble formación política, sino con una cultura general lamentable. ¿Qué hay que hacer? Yo no creo que yo quiera incidir en esto por una cuestión de nostalgia, de que las cosas sean como en el pasado. No, sino que simplemente el tener un militante y un dirigente político con esa formación en todos los sentidos tan endeble, no vamos a ningún lado. Un militante que no tiene fuertes sus bases ideológicas, en cualquier momento lo vas a ver en la derecha. Creo que hay que incidir en eso. Creo que necesitamos juntar otra vez el movimiento político-cultural de izquierda con el movimiento de la izquierda propiamente. Meditábamos un poco sobre algo que leímos en torno a cómo ha transformado socialmente a nuestros países de toda América Latina estos años de neoliberalismo. Cómo se ha ido metiendo así, pero hasta el tuétano de la sociedad, ¿no? Cómo se ha ido desprotegiendo por completo al ciudadano, a las familias, a los de abajo. Se les ha ido arrebatando todo, desde los subsidios a los alimentos como la leche, la tortilla, etcétera, hasta el derecho a tener una pensión digna cuando llegas a una edad en la que ya no puedes producir, hasta el derecho a tener un servicio de salud bueno, hasta la educación pública. Digo, se ha tratado, no se ha logrado del todo, pero se ha tratado. Y cada vez más, como que las familias están completamente solas enfrentando esa situación en condiciones de cada vez menos posibilidades de empleo formal, con prestaciones, con seguridad social, etcétera, inventándose todas las formas que se puede para sobrevivir, como el empleo informal y todas estas cosas. Y además, cuando esos recursos que se usaban para la educación pública, para la salud, para las pensiones, para todas estas cosas, no son recursos que vengan de la bolsa de los que más tienen, de los más ricos, de los que son los dueños del dinero, o recursos que vengan de la bolsa del gobierno. Son recursos de la propia población. Yo creo que una de las tareas fundamentales es organizar la resistencia para evitar que se impongan estas cosas, es organizar también, ahí donde sea posible, nuevas formas de organización propias de la gente, donde la gente tome en sus manos la solución de sus problemas y se organice para hacer realidad eso, cosa que pasa a lo largo y ancho del país en distintos niveles y en distintos lugares, pero ocurre. Ir fortaleciendo eso, irlo desarrollando cada vez más y, por supuesto, no permitir que esta política avance un centímetro más. Para mí, esas son las tareas centrales ahorita. Si no logramos sacar a la televisión y al spot de las campañas electorales, no hay nada que hacer en el futuro. Yo lo digo así. O sacamos a la televisión de la política, o prohibimos el uso comercial de radio y televisión, o este sistema no tiene solución. Que haya falsas o verdaderas izquierdas que estén en el Congreso es irrelevante para el país. Aquí tenemos que sacar al dinero de la política. El dinero ya corrompió la política. Pasamos de un sistema de partido de Estado, de partido hegemónico, a un sistema de dinero hegemónico. Si eso no lo paramos, la izquierda no cumplió su cometido. Vamos a hacer eso. 2. Hay el movimiento social que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador, que es muy vasto, a nivel municipal ahora. Pero hay una tarea ingente que tenemos que organizar, que es volver a darle alas y dientes también al movimiento social. ¿Qué vamos a hacer con el movimiento social?
Porque tuvimos 2 millones de gente en la calle, suficientes para tirar un gobierno. Yo no conozco ningún país del mundo con 2 millones en la calle no tires un gobierno. Un día se sabrá quiénes estaban a favor, quiénes estaban por el estridentismo. Yo siempre he estado en esas circunstancias que te han violado la Constitución, hay que parar. Yo estoy y siempre he estado porque hubiera habido la nulidad de la elección. Pero hubo muchos corrientes. Ahora tenemos que levantar velas, confiar a nuestros diputados y senadores que se fajen, ¿no?, en obtener reformas con las alianzas que se puedan, que permitan emparejar el terreno democrático. Pero tenemos que usar el movimiento social para ganar elecciones y para ganar la calle. Este país no va a cambiar sin un movimiento combinado de carácter democrático liberal y de carácter social movimiento. Así.